Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana número 6 de la Unidad Didáctica de Administración y Gestión de Base de Datos, turno mañana del Instituto Superior Tecnológico Público LURI. Como ya es costumbre, por favor, pasen presente dentro del chat, mientras yo comparto mi pantalla para que podamos dar por iniciado nuestras clases el día de hoy. Para los que se encuentran en el más allá, es decir, al otro lado, y no han venido a clase, quisiera por favor que me confirmen si pueden apreciar y pueden escuchar mi voz. Quiero que me respondan en voz. Nadie me confirma. A ver, quiero escuchar vos, por favor. El siguiente, todo lo que están en el más allá. ¿Están conectados los del más allá? No. O ya se fueron. Ya. ¿Se escucha mi voz y se ve mi compartir la pantalla? ¿Y por qué no me responden? A ver. Listo. Comenzamos el día de hoy. El día de hoy vamos a ver cómo generar, cómo crear las llaves primarias y las llaves foráneas, ¿correcto? Yo les recomendaría que saquen el chat por un costado para que puedan apreciar más grande la pantalla. Saquen su chat, porque el chat con ustedes no hay ningún problema. Listo, ahora sí. Eso es para las personas que tengan. Y agranden su pantalla, ya que no he traído para poder apreciar nuestras pizarritas, ¿ya? Hoy ya vamos a tocar nuevamente un poquito más respecto a lo que son las tablas y referente a lo que son llaves primarias y llaves foráneas, ¿no? Está mi nombre, está mi correo electrónico, solamente para consultas de lo que corresponde a nuestra unidad didáctica. Vamos a ver un día, tipo de tabla, cómo crear una tabla, cómo eliminar tablas. Hoy en día, ¿no? Todas las empresas trabajan grandes volúmenes de información. Y esa información muchas veces es física, ¿correcto? Y eso, ¿qué trae? Eso trae consigo como consecuencia que debamos tener lugares de almacenamiento para estos objetivos, ¿no? Un ratito, por favor, mientras se va acomodando la pantalla. Y esto conlleva a que se tenga que desarrollar software para poder almacenar esta información digitalmente. Esta información que nosotros trabajamos debe ser realmente, pues, de tipo veraz, ¿no? Debe ser rápida, debe ser oportuna y debe estar concebida a donde hemos buscado la forma de poder trabajar con esto, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes. Ahora, estas bases de datos, que son obviamente inmensas, son grandes, ¿no? Que nos permiten a nosotros poder trabajar perfectamente todas estas cosas, están subdivididos en lo que nosotros denominamos tablas, ¿no? Estas tablas tienen, pues, manejan gran cantidad de información. Estas tablas están divididas, ¿correcto?, por registros que podrían ser las filas y por campos, cada una de ellas, así como lo hemos visto nosotros en Excel, ¿no? En Excel nosotros trabajamos de esa forma. Ya están organizadas de esta forma. Ahora, en realidad, cada fila representa un registro, ¿no? Un registro, pues, es toda la longitud de información que se puede almacenar dentro de una tabla. Y estas, a su vez, en campo. Acuérdense que cada objeto es un registro. Cada uno de ustedes, por ejemplo, es un objeto. Y cada uno de ustedes es un registro, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene campos y esos campos son idénticos. Ahora, hablamos de los campos, de los atributos que tienen. No estamos hablando de los valores que insignan, ¿no? Todos ustedes tienen nombre, ¿correcto? Todos ustedes tienen apellido, tienen una dirección, teléfono, sexo, fecha de nacimiento, o alguien no tiene fecha de nacimiento. Que no deseen celebrar su cumpleaños es otra cosa, pero ustedes tienen una fecha de nacimiento, por si acaso, ¿no?
Entonces, todas esas cositas se van almacenando dentro de una tabla. ¿Y esto qué nos permite? Esto nos permite a nosotros poder almacenar información. No vayamos muy lejos. Creo que la gran mayoría de ustedes ya se han ido a comer a un restaurante, han ido a hacer compras a un hipermercado, y a ustedes ya le dan de las boletas antiguas, se acuerdan que había de esas facturas grandotas, ahora solamente le dan un pequeño requisito. Pero toda esa información que ustedes que se maneja son almacenadas en la nube, porque inclusive les entregan a ustedes ese voucher y abajo le van de repente un código QR, escaneen esto para que puedan verlo dentro de la web. Entonces, esa es la idea, ¿no? De almacenar esa información. Y ustedes, como futuros gestores de base de datos, administradores de base de datos, tienen que realizar cada una de estas cosas. ¿Cómo se organizan las tablas o cómo se dividen las tablas, ¿no? Vamos a ver cuántos tipos de tablas existen dentro del contexto de SQL Server. También lo maneja Oracle, pero esta de acá no lo maneja mucho lo que es MySQL, ¿ya? Este lo maneja más SQL Server y Oracle. Y otras grandes empresas que manejan pues, gestores de base de datos comercial, ¿no? No gratuita, como es MySQL, como es SQLite, como es MongoDB, como es MariaDB. Tablas con particiones. ¿Qué cosa es una tabla con partición? Son tablas cuyos datos se han dividido horizontalmente y verticalmente, por favor, ¿ya? Es dividido horizontal y verticalmente entre unidades que pueden repartirse por más de un grupo de archivos de una base de datos. ¿Qué significa esto? Estamos hablando que manejamos grandes cantidades de información. Y esta información es almacenada en tablas, obviamente, ¿no? Para esta acotación. Entonces, estas tablas muchas veces, como son demasiado grandes, a la hora que se hace una lectura, se vuelve muy lento. Se vuelve lento el acceso a la información. Estamos hablando pues de tablas que tienen pues 10 millones de registros, 20 millones de registros, o una tabla que tiene 50 millones de registros, 100 millones de registros, que es lo que normalmente registran las grandes corporaciones. ¿Ustedes creen, si no vamos muy lejos, cuántos registros creen que un hipermercado, vamos a poner el metro que es más sencillo, registra diariamente? En ventas. No hablamos de moneda, registros. ¿Cuántos productos vende diariamente? ¿Llegarán al millón? En toda su cadena de tiendas. ¿Correcto? O sea, un registro es un producto que vende. Así sea 4 o 5, yo quiero comprar 5 galletas. Ese es un solo registro porque hace uno. Pero hay empresas que van pasando uno por uno, después lo acumulan. Entonces, se dan cuenta, miren, o sea, esa cantidad de registros se almacenan diariamente. Pónganle por 7 días, por 30 días a semana, por 365 días. O sea, imagínense la cantidad de registros que tiene. Y ahora, una transacción de este tipo genera más transacciones. Por ejemplo, yo ahora digo, ¿no? Voy a hacer una venta. Perfecto, voy a meter un caramelo, imagínense, un caramelo. Ese caramelo, aparte que se registra en el monto de la factura o boleta, se debe registrar en detalle de factura, ¿no? O de boleta, ya estamos hablando de 2 registros. Adicionalmente, voy a cargar en mi caja como plata porque acaba de ingresar. ¿Sí o no? Adicionalmente, tengo que ir al almacén y descontarlo del inventario. Aparte de eso, tengo que generar mis asientos contables en el debe y en el haber, ¿no? Y por ahí, pues, en economía, en estadística, voy cargando y voy cargando y voy cargando. Imagínense, solamente un solo registro. Entonces, imagínense esa cantidad de ventas diarias que se puede realizar, ¿no? Entonces, al ver tanta cantidad, ¿qué es lo que se puede realizar? Esa tabla que tiene N cantidad de información, se empieza a particionar, empezamos a descontar. Es decir, que se agarra la tabla y se empieza a subdividir. Por ejemplo, del registro 1 hasta el registro 1000 es una subtabla. ¿Correcto? Del registro 1001 hasta el registro 2000 es una subtabla B, subtabla C, y así sucesivamente se va a trabajar. Esa es una partición de tipo horizontal.
Y si quiero trabajar con una partición de tipo vertical, es lo contrario. Es decir, lo voy a particionar, pero por campos. Si yo tengo 20 campos, del 1 al 5 será una tabla, del 6 al 10 otra tabla y así sucesivamente, ¿no? Hacia abajo. Entonces, este tipo de particiones nos permiten a nosotros poder tener rápido acceso a la información. De ahí tenemos tablas temporales. ¿Qué es una tabla temporal? ¿No? O sea, creo que nosotros ya conocemos lo que es temporal. Es algo que está dentro de un archivo, pero lo utilizo en un momento y después lo dejo. ¿Correcto? Ahora, estas tablas temporales hay de dos tipos, los que son globales y las que son locales, ¿no? Ahora, ¿cómo se diferencian estas? Por los nombres, por la visibilidad y por la disponibilidad. Una tabla temporal local tiene un signo único, o sea, es decir, un michi, como primer carácter de su nombre. Con eso estoy identificando de que es una tabla temporal local. Esta tabla va a estar activa, ojo acá, va a estar activa mientras que el usuario que la cree lo utilice. En el momento que cierra la aplicación, automáticamente esa tabla desaparece. Son tablas temporales, ¿correcto? A diferencia de las tablas globales, que adicionalmente tienen dos michis, ¿correcto? ¿No? Como los primeros caracteres en su nombre, estas se diferencian de las anteriores porque como son globales, pueden ser utilizados por N cantidad de usuarios. O sea, se puede generar una tabla y todos los usuarios pueden trabajar. ¿Y cuándo desaparece? Cuando el último usuario que la accesa cierra la aplicación. ¿Correcto? Ahorita, por ejemplo, nosotros podemos trabajar con una base de datos temporal, los 5, ¿no? Empiezan a retirarse ustedes cada uno, pero la tabla temporal sigue quedando, hasta que el último se retire. El último que se retira, automáticamente esa tabla temporal global desaparece. ¿Ya? Por eso se llama temporal. ¿Para qué se utilizan? Va a depender de lo que ustedes quieran hacer, almacenar registros temporales, para hacer cálculos, para sacar reportes, verificar, ¿no? Ya eso es decisión de ustedes qué es lo que desean hacer. Tabla del sistema. Bueno, esta tabla del sistema ya la conocemos, lo que es el famoso máster, ¿no? En estas tablas lo que hacen es almacenar todo lo que nosotros hacemos. Cuando queremos crear una base de datos, se almacena dentro del máster esa base de datos. Queremos crear una tabla, también se genera un registro y queda guardado dentro de esto, porque es un histórico de todo lo que nosotros hacemos, que generamos los views, generamos los indexados, todo esto se guarda dentro de dentro de esta base de datos. Ojo. ¿Ya? Ahora, los usuarios comunes no pueden utilizar esta tabla, ¿no? Tienen que tener el grado de administrador. Oye, para su conocimiento, usted solamente ingresa, no toca las cosas. No, como usted es nueva, pues no. Yo siempre yo pasen. Entonces, esto, ¿no? Nos permite poder tener, ya ustedes como administradores pueden ver, pueden gestionar, ¿no? Pueden trabajar, y existen algunas instrucciones para la base de datos que pueden tener, todas estas cosas. Entonces, ya pueden trabajar continuamente. Listo. De ahí tenemos una tabla muy, muy interesante, las tablas anchas. ¿Ya? Estas son para bonitas. O bonitos, para no decir que solamente las pueden, ¿no? Estas tablas están definidas para, más que todo, para poder almacenar los valores null. ¿Qué es un valor null? Bueno, en realidad null no es un valor, ¿no? Porque en realidad acá nos hablan de un valor null, pero en realidad null no es un valor. Es nada. O sea, no hay nada. No hay un tipo de dato, no hay nada. Yo le pregunto, ¿un espacio es un valor null? Sí. Ajá. ¿Lo que me dices? No. ¿Tú? No. Bien. ¿Un valor null es un espacio es un valor null? ¿Es un valor null? No. Por mayoría de votos es no.
En realidad es no. Ojo, acuérdense, un espacio es un carácter. Desde que yo doy un espacio, ya tiene un valor, ya tiene un peso. Entonces, al ser un carácter, ya no es un valor. No es nada, nada, nada. O sea, si yo digo un espacio, ya es algo. ¿Correcto? No es nada. ¿No? Es como si yo, es como cuando yo les hago una pregunta y me responde, es nada. ¿No? Y ustedes me dicen, no sé, es una respuesta. Y también es una respuesta. Pero se quedan mudos, eso es nada. ¿Correcto? Pues ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas tablas? Estas tablas tratan de registrar estos campos nulos, en nada. ¿Cuándo utilizo esto? Y además, la información que se guarda aquí es variable. Por ejemplo, yo quiero generar una base de datos, obviamente con su tabla. Yo tengo N cantidad de películas, por ejemplo, en mi caso. Cada película, ¿saben ustedes de qué? Tiene distintos pesos. Algunas pesarán 1 GB, otros 2 GB, dependiendo del formato también, usted sabe, ¿sí o no? MP4, de repente la calidad también del video, ¿no? ¿Correcto? Puede ser pues, 720, 1080, 4K, ¿no? 8K. Dependiendo de esa cantidad, la misma película va a tener distintos pesos. Ustedes creen cómo trabaja, por ejemplo, YouTube, cómo trabaja Netflix, cómo trabaja, por ejemplo, Prime, Disney y todas las demás streaming que dan, ¿no? O sea, ¿dónde almacenan esas películas para que tú puedas trabajar con diferentes tipos de campo? Imagínense que yo genere una tabla y le digo que el ancho de este campo va a ser pues 256, pero en realidad solamente utilizo 20, pero esa diferencia se va a ir marcando. Por eso es que cuando ustedes generen su tabla, deben tener esas características, ¿no? De que cuánto es lo que ustedes van a hacer. ¿Cuál es 200 de ancho de campo? ¿No? Ojo, eso también hace que en algunas oportunidades se puedan almacenar grandes informaciones, ¿no? Y en realidad no estamos trabajando con eso. ¿Ya? Es como si dijeran, ¿no? Ya, vamos a generar un DNI, ya pone 50 de campo, pero el DNI sabemos que tiene 8 caracteres, ¿para qué no voy a generar más? ¿No? Entonces, de ese tipo. Correcto. Entonces, lo que hace estas tablas anchas es tratar de almacenar estos registros en forma de null, pero cada vez que se necesite, yo voy guardando dependiendo el tipo de ancho que van a trabajar para poder almacenar la información. ¿Ya? Por si acaso. ¿Cómo creamos una tabla? ¿No? Ya lo hemos visto anteriormente, pero ahora lo vamos a ver detalladamente, ¿no? Con algunas características ya establecidas dentro de esto. Debemos utilizar, hemos dicho que SQL desde ese punto de vista es más descriptivo, ¿no? Entonces yo le pongo create tabla y automáticamente sabemos que queremos crear una tabla, ¿no? Por, digamos, la traducción en inglés que nosotros manejamos abiertamente, porque nosotros somos ya casi lingüísticos, bilingüísticos, trilingüísticos, ¿no? Hablan varios idiomas ustedes, ¿correcto? Entonces, la idea es generar el table, ¿sí? Y siempre debe estar encerrados entre paréntesis, se ponen entre paréntesis, ¿no? Nos dice la buena sintaxis, nos dice las buenas costumbres, que debemos colocar un punto y coma al final para poder cerrar. Algunos gestores de base de datos te obligan a poner el punto y coma, otros gestores te dicen que no, ya, por si acaso. Eso es lo que quiero indicar, por si acaso, ¿no? Una estructura básica que normalmente trabajamos, la gran mayoría de nosotros, es este tipo, ¿no? Donde siempre vamos a tener un identificador, correcto, un ID, que ese ID sea numérico. Puede ser que los ID siempre deben ser numéricos, o si yo quiero generar una llave, una clave principal, por favor, no se acostumbren a trabajar con código. Algunos yo veo que le ponen el código y le ponen como llave primaria, ¿no? Le voy a pasar a explicar por qué no. ¿Por qué no? ¿Cuál es la situación de decirles a ustedes por qué no? ¿Sí? Ya, déjale. Sí, pero dime. No, si tienes otra. Si tienes. Y nosotros. ¿Ya? Entonces, miren, voy a pasar a explicar por qué no. ¿Cuál es la idea de por qué no?
Yo tengo, vamos a suponer, ahí vamos a hablar con la tabla, la tabla más clásica, ¿correcto? Yo tengo la tabla cliente, ¿ya? Por si acaso, tengo mi tabla cliente. De aquí voy a tener mi tabla, por ejemplo, factura. Obviamente que dentro de estas, esto va a ser, voy a tener aquí, ¿no? Mi PK, y en esta otra voy a tener mi FK, ¿sí o no? ¿Saben a qué me refiero, no? A mi primary key, a mi foreign key. Entonces, pero cliente, mi PK, es un código, digamos, vamos a poner el número de root. Entonces, el número de root que está en cliente se va a guardar también como un foreign key a mi llave factura. ¿Sí o no? Por defecto, porque tengo que hacer una relación a quién estoy vendiendo. ¿Ya? Pero más adelante, por esa premura del tiempo, de repente yo, porque no puedo hablar con usted, yo, digité mal en crear al cliente. Yo vi que era 3 y era 8, en realidad porque un lapicero falló, ¿no? O era 3 y yo le puse 8 porque había un puntito por ahí, una basurita, ¿no? Es como si yo dijera por acá, parece que hubiese un puntito, ¿no? De repente es una falla que había. Entonces, bueno, a veces pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y cuando yo quiera corregir esa llave, no puedo corregirla, porque las llaves no se corrigen, no se pueden modificar las llaves. Las llaves, una vez que se han sido creadas, lo único que puedes hacer es eliminarlas o darle de baja. Entonces, allá, bacán, le doy de baja y modifico nuevamente mi tabla, ¿no? Creo nuevamente la tabla, le doy de baja a ese campo, creo uno nuevo y ya está, bacán, excelente. Pero ¿qué ha sucedido, digamos, con todos los registros por las cuales han sido analizados el PIB? Deudas por pagar, productos que han sido comprados por esta persona. Entonces, todo eso se malogra, ¿no? Entonces, adaptar esa parte es bien difícil. Por eso es que se opta, ¿no?, de tener siempre un ID que es un número que es consecutivo, ¿correcto? Que nos permite a nosotros poder identificar. Y acostúmbrense, por favor, a no eliminar registros, salvo por ahí que puedan ser de pruebas, ¿no? Para saber. Más que todo, la idea es, digamos, cambiar el estado, ¿no?, de activo a desactivado, pasivo, como quieran pronunciar ustedes, ¿no? Un estudiante, por ejemplo, puede estar matriculado. Un estudiante puede estar de licencia, ¿no? Este año no quiero estudiar, voy a estudiar otro semestre, estoy de licencia. Puede estar con descanso médico, puede estar falto, puede estar de permiso, como puede estar retirado. Pero ¿qué sucede si yo digo retirado? Ya lo borro. Pero ¿dónde queda su histórico de que ha estudiado acá, que tiene sus notas, que tiene sus cursos, un montón de cosas, ¿no? Entonces la idea realmente de trabajar este tipo de información es no dar, no borrar. Siempre tratar de evitar que la información que usted maneja como gestores, ojo, como gestores, es de que la información no sea borrada. Que la información siga estando ahí porque se va a manejar como históricos en la memoria. ¿Correcto? Listo. Entonces, esa es la idea, ojo, de trabajar siempre, ¿no? Como le coloco acá, un ID de producto, ¿no? Y abajo un código. Este código, bueno, lo estoy colocando para explicar, ¿no? Simplemente, ¿por qué le puso 25 si los códigos son 7? No, lo que pasa es que últimamente se está trabajando con todo lo que es código de barras. Los códigos de barras hay de distinta cantidad de numeración. Algunos son de 13 y otros son de 22, creo 24 máximo, ¿no? Entonces hay que ponerle 25, ¿no? Entonces, y ahí vamos trabajando los distintos tipos. También tenemos restricciones. Una de las primeras restricciones son los famosos not null, ¿no? Y los null, esas son restricciones. ¿A qué se refiere este not null? Se refiere a que no va a aceptar valores pasivos, valores nulos. Es decir, que, por ejemplo, el usuario tranquilamente puede dejar que no puede cargar este valor, pero a la hora que se utiliza el registro, te va a decir que no procede. ¿Por qué? Porque este campo es obligatorio, mejor dicho, ¿no?
cuando colocamos el valor null, significa que por defecto es null, significa de que pueden agregarse valores de tipo vacío, de valores vacíos, perdón, ¿ya? Y de ahí tenemos pues cómo construir un valor, un código único, que eso lo vamos a ver más adelante específicamente, ¿no? Entonces, esta es prácticamente una característica para poder crear una tabla. ¿Cómo se elimina una tabla? La eliminación de una tabla tiene que ver mucho, ¿no? Con cuidado, por favor, ahí tengan ustedes bastante cuidado con este tipo de opción, ¿no? Que es muy diferente al select o al delete, perdón, al delete, borra un registro, ¿no? Pero un drop te borra físicamente, entre comillas, físicamente la tabla con toda la información que pueda tener. Tengan bastante cuidado con eso. No cometan ese terrible error que hice yo en mis tiempos de chiquillo, no sabía qué significa drop. Yo miraba drop, y no sabía, ¿no? En ese tiempo trabajaba en la Fuerza Aérea, estoy hablando cuando creo que ni sus papás habían nacido, en el año de 1984. Un sistema operativo decía drop all, todavía le puse, no sabía qué significaba drop all, y todavía me salió un mensaje, realmente, really, ¿no? ¿Realmente quiere borrar? ¿Realmente really? Yes o no, yo le puse yes y me quedé todo el sistema. Me quedé unas semanas levantando el sistema, antiguamente era así, ¿no? Pero acuérdense, drop borra toda la información física y no hay forma de recuperar. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Es preferible no utilizar el drop. Salvo que sea pues para en un laboratorio, hagamos práctica, pero cuando trabajamos ya en una empresa, ¿no? Ustedes deben tener bien marcado la parte que es de práctica, o sea, un servidor debe generar, por ejemplo, si ustedes ya están en una empresa, generar un servidor de práctica y un servidor que es realmente que viene funcionando, ¿no? Y el servidor de práctica a realizar todas las pruebas que se tienen que realizar para poder después migrar y llevarlo al servidor que se utiliza. ¿Cómo crear llaves primarias en tablas existentes, ¿no? Por ejemplo, en la parte de arriba vemos crear una tabla sencilla, rápida, ¿no? Utilizamos de categoría. Abajo, obviamente, que todos los ID deben ser de tipo not-null, ¿no? Y colocamos siempre el identity. ¿Qué cosa hace el identity? Lo que hace el identity o el identity, ¿no? Lo que hace es decir al sistema que este campo es de tipo autonumérico, es decir, que se va a incrementar, ¿no? Cuando no ponemos, no le colocamos ningún tipo de valor, el sistema asume que arranca en el 1 y se incrementa de 1 en 1, ¿correcto? Pero si yo dentro de le coloco un paréntesis a estos de acá, ¿ya? Yo en esta parte le coloco un paréntesis, por ejemplo, aquí, después, ¿no? Antes coma, y yo le pongo, por ejemplo, 5,6. ¿Qué es lo que sucede? Perdón. 5,6. Esto va a significar que arranca desde el 5 y se va a incrementar de 6 en 6. 5 y el siguiente número que cree será 11 y el siguiente 17 y así sucesivamente, ¿correcto? Cuando no se coloca, entonces por defecto es de 1 en 1. Y para poder generar o crear algo después de que esta tabla ha sido creada, de todas maneras tenemos que modificarla. Y para modificarlas utilizamos la palabra reservada alter. Como hemos dicho, SQL es de tipo descriptivo, ¿no? Alter, alterar, ¿no? Quiero alterar la tabla y utilizo la instrucción add constraint, o sea, quiero adicionar una construcción. Esta es otra partecita que quiero entablar, el famoso PK. Ese PK que ustedes ven y de categoría, acostúmbrense por favor que son nombres, o sea, son nombres que ustedes se lo pueden asignar, o sea, no es algo que yo se me antojó, sino que este nombre, PK y de categoría que ustedes ven ahí, lo administra el sistema, ¿ya? Por si acaso, esto lo administra el sistema. O sea, el sistema va a reconocer este nombre, esto de acá.
Esto lo hace el sistema. Ese para que SQL o MySQL o cualquiera de los gestores reconozca. Para el sistema, PK y de categoría es la llave primaria. Para nosotros, la llave primaria es I de categoría. Si yo quiero, le pongo PKXXX, no me interesa, ¿correcto? Pero también tiene que ser único. Entonces, existe, digamos, una nomenclatura para poder crear. Si lo hace el sistema solito, siempre lo va a colocar así. Pero si ustedes quieren acostumbrarse cuando utilicen códigos, lo hace de esta forma. PK, que se refiere a llave primaria, primary key, correcto, anexado siempre a el nombre de los campos que vayan a ser la llave primaria. A continuación viene la palabra usada primary key, y cuando utilizamos hay non-clustered y también hay clustered, ¿no? ¿Qué significa el cluster? ¿No? O sea, significa que va a ser agrupado. Si quiero agruparlo, no quiero agruparlo. Por defecto es agrupado. Si quieren le ponen cluster, no hay ningún problema, ustedes lo dejan ahí porque ese es un nombre agrupado, ¿ya? Pero lo coloco para que ustedes puedan apreciarlo, ¿sí? Entonces, esta es la forma de cómo crear una llave primaria cuando existe una tabla. Cuando lo quieren hacer directo, ya saben, aquí lo tienen, ¿no? En la parte de arriba, simplemente le ponen primary key y ya automáticamente se está llevando la llave primaria, ¿no? ¿Cómo se crea una llave foránea en tablas existentes? Ojo, entiendan esto, por favor, entiendan esto. Para crear una llave foránea debe existir la tabla donde está la llave principal. Si no está la tabla de la llave principal, ustedes crean esto y les va a gustar mejor. Ojo acá, ¿correcto? Por si acaso, quiero dejar bien claro esto. Para crear una llave foránea debe existir la tabla principal donde está la llave primaria. ¿Se acuerdan ustedes que una llave foránea hace referencia a una llave primaria? ¿Sí o no? ¿Correcto? Por si acaso. Listo. Entonces, arriba tenemos una tabla cualesquiera y ahí tenemos, ¿no?, hemos generado nuestro producto, acá. Y en la parte de abajo, donde realmente es la forma como se construye la llave foránea, se utiliza la misma forma, el ADD Constraint, ¿no? Pero ojo aquí, ¿no? Digamos, un nombre referencial de esta es utilizar la tabla origen, o sea, la tabla donde está el FK de foreign key, la tabla donde está la llave foránea y la tabla principal. Tratar de unir a las dos, ¿correcto? La palabra usada foreign key y el nombre del campo con el cual van ustedes a relacionar la llave foránea, ¿correcto? Van a referenciar la tabla principal y hacia qué campo es la llave foránea. Y aquí tenemos dos opciones, on-delete cascade y on-update cascade. ¿Qué significa cada uno de ellos? Por defecto, ojo, aparte del cascade, ya esto puede ser cambiado, ¿correcto? Y puede utilizarse el no action, ¿correcto? El no action. ¿Qué significa uno y qué significa el otro? Cuando yo utilizo el cascade, ¿no?, significa que puedo borrar, me permite poder borrar. O sea, yo puedo borrar, yo puedo borrar de arriba, acuérdense que ustedes pueden borrar de arriba hacia abajo, yo puedo borrar la llave principal, ¿correcto? Y todas las llaves que tengo abajo se modifican, se eliminan automáticamente, todas las foreign keys. Ojo, hay que tener bastante cuidado dónde coloco un cascade y dónde coloco un no action, por si acaso. Entonces, si yo tengo una llave principal y de ahí tengo varios foreign keys. Si yo elimino mi llave principal, todos los foreign keys que están por abajo se eliminan también si utilizo cascade. Si yo actualizo mi información de mi primary key, entonces, y tengo update, todas las que están hacia abajo se actualizan automáticamente, ¿correcto? Pero si le pongo no action, ese no action
me permite que no se pueden realizar eso. O sea, si borro algo, no me permite. Entonces, primero tendría que borrar la llave foránea y después borrar la llave principal. ¿Correcto? Cuando yo le pongo no abajo. Entonces comienzo de abajo hacia arriba. Pero si tengo cascade, no tengo ningún problema de borrar de arriba hacia abajo. ¿Ya? Por si acaso hay que tener bastante cuidado con esto. Vamos a ver algunas restricciones. La restricción unique. ¿A qué se refiere con la restricción unique? Unique viene de único, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? En esta restricción, lo que yo hago simplemente es decirle, oye, no quiero trabajar con mi ID, porque mi ID es normal. Pero también viene un error, ¿no? Porque muchas veces como tenemos un ID, entonces ese ID yo puedo generar el mismo registro 100.000 veces. Va a variar el ID, porque la primera va a ser 1 y va a seguir, por ejemplo, coloco un DNI y un nombre de un alumno y se graba. En segundo lugar, genero otro ID porque es automático, utilizo el mismo nombre, el mismo DNI y no voy a tener ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, yo puedo decir que haya un campo único y ese campo único puede decir que sea el DNI. Entonces, si yo trato de registrar otro DNI existente, entonces lo primero que me va a decir es que no existe, que ya existe ese DNI y no lo puedo tomar, ¿ya? Por si acaso, ¿no? A veces digitamos tan rápido, que a veces colocamos, vemos un 3 y un 8 y ya está registrado. Existen, por ejemplo, errores tácitos, ¿no? A estos famosos, no sé si van a escuchar ustedes por ahí, que tú estás vivo y aparece como si estuviese muerto, ¿no? En la reunión, inclusive, entonces, algo está sucediendo ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se está colocando estos valores? Bueno, entonces, esta es la forma de poder, ¿no? Por eso le denominamos restricción, ¿no? Porque voy a decirle que haya un campo único y ese campo no pueda ser duplicado en ningún momento. Lo podemos colocar dentro cuando creamos, ahí está la forma de cómo utilizarlo cuando se crea, ¿correcto? Y abajo tenemos cómo colocarlo cuando ya la tabla existe. ¿Ya? Entonces, dime. ¿Es un campo de una tabla o es, por ejemplo, hay un ejemplo de username? Cuando entras a alguna plataforma para que te registres, el username tiene que ser único. Incluso si han usado anteriormente tu nombre y algunos números, no te acepta. Claro. Eso puede ser también. Pero, una de las cosas principales en todas las plataformas es que utilizan un código identificador, ¿no? Por ejemplo, tu DNI. Porque tú sabes que tenemos nombres de homónimos. Nosotros tenemos nombres de homónimos. Claro, DNI o tu RUC o algo que identifique, ¿no? Un nick. Entonces, igualito, ahí, por ejemplo, en plataformas donde dice, coloca tu nick. Y tú colocas ese nick, dice, no, ese nick ya existe, utiliza otro. ¿Correcto? Entonces, eso podría ser campos únicos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Para eso se utiliza. La restricción de check que zapatearon la semana pasada. No. ¿Qué es lo que hace la restricción check? ¿No? Ahí estaba la restricción check. Lo que hace es restringir un tipo, digamos, de información de lo que va a ingresar en un campo. Voy a restringir. Por ejemplo, ahí le estoy diciendo que solamente pueden ingresar valores entre 11 y 49. No 10 y 50, ahí está mal. Mayor que 10. ¿Y mayor que 10 cuál es? 11. Y nos dice menor que 50, 49. Y muchas personas de 10 a 50 y caen. Por eso es que le digo, a veces no hay que correr, esperen, analicen. Esto no es un concurso. No, yo lo veo como loco, está ahí, no es concurso. La idea es razonar, ¿no? Y está establecido. Oye, mayor que 10, menor que 50, ¿no? Y siempre lo coloco y hay errores, ya como ustedes, ¿no? Ya he visto que fallaron la semana pasada, entonces tranquilo, no es un concurso. Ustedes están viendo acá para aprender y lo van a demostrar cuando tengan que trabajar, ¿no? Y las prácticas casualmente es para eso, para practicar y aprender a desarrollarse. No es concurso quién acabó primero, quién acabó al último. ¿Correcto?
Pero igual se pone 10 y 50, ¿no? Depende de lo que yo te diga, pues. Si a ti te dicen, yo quiero que solamente ingresen números del 25 al 80, del 25 al 80, no he dicho mayores que 25, ¿no? Entonces tú le puedes poner mayor igual y el otro menor igual. O sea, yo veo como, oye, es tu lógica. Claro, o sea, y es tu lógica, ¿no? O sea, ¿cómo lo quieres colocar? O de repente pone mayor que 24, ya sabes que 25, ¿no? Ya es, por eso le digo, ya es su lógica la parte cómo trabajan ustedes. Por eso tranquilamente, pausado, no es un concurso. No es quién lo hizo primero y quién no lo hizo. ¿Nos vamos a equivocar? Correctamente. Yo me equivoco. Entonces, si yo me equivoco, ¿por qué no se pueden equivocar ustedes? Que entre comillas conozco, ¿no? Porque es así, estamos en un proceso de aprendizaje. Seguimos. ¿Cómo se agrega una columna a una tabla? ¿No? Acuérdense que en agregar una columna nos van a tener un problema, obviamente le tiene que poner el art table y el nombre de la tabla, ya por si acaso el nombre de la tabla, la opción de ADD siempre para incrementar, el nombre de la columna, el tipo de dato, ¿ya? Y ahí pueden colocar si es de tipo null, ¿no? Si es not null, y pueden poner una coma y seguir agregando más columnas. En este caso estamos agregando dos columnas, ¿no? ¿Ya? Si quisieran una, simplemente con la primera. Si quieren dos, si quieren tres, van incrementando. Eliminar una columna de una tabla, igualito. Aquí sí se coloca drop y se coloca la palabra column, ¿no? Que indica que estamos borrando la columna y seguidamente el nombre. Tener bastante cuidado también acá, en el borde de la columna, porque borra la columna y toda la información contenida en esa columna. Ojo, tengan bastante cuidado. O sea, no es cuestión de decir, esta columna no me sirve, la voy a borrar porque no me gusta. No. Tienen que entender de que si tiene información en esa columna, se borra todo lo que está ahí. ¿Cómo se modifica una columna? ¿No? Cuando hablamos de modificar, estamos hablando de alterar algún tipo de dato, ¿correcto? No el nombre, ¿no? Tipo de dato, ¿ya? Entonces, ahí en la primera parte vemos cómo crear una tabla, creamos una tabla con una sola columna, ¿no? Después le inserto un valor, ¿no? Estoy insertándole un valor de 10, y después quiero alterar la columna en la parte de abajo, ¿correcto? Y en vez de entero lo estoy convierto a decimal, ¿ya? Entonces, al comienzo aparecerá 10 y después aparecerá 10.00. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, es la forma como cambiar el tipo de datos que tiene una. Sí, para SQL sí. Hay décimal, hay doble, hay cloro. No, pero este es para SQL Server. SQL Server también trabaja décimal. Trabaja text inclusive y también hay char, hay batch. No, no, aparte hay, ¿no? Cada uno de ellos tiene un contexto decidido, ¿no? ¿Cuánta es la longitud que pueden tener? ¿Ya? Por si acaso. Así como no solamente hay int, hay big int, hay small int, hay long int, correcto, que te permite poder trabajar con distintos tipos de datos que se van a trabajar dentro de SQL. Me supongo que esos tipos de datos deben haber visto en el semestre pasado, no sé si lo han visto, ¿no? Ya por eso es que yo lo estoy asumiendo. En tercer ciclo de la visto, ¿correcto? ¿Qué es el default? Esto es lo que quería, ¿no? Cuando hay campos, hay momentos y algunos campos no es necesario colocarle un valor porque ya existe, ¿no? O sea, porque ya se sobreentiende lo que queremos hacer. Por ejemplo, están haciendo ustedes, están desarrollando un sistema para el instituto, matrícula de estudiantes, ¿correcto? Ustedes quieren generar un sistema matrícula de estudiantes. Perfecto. Qué bonito, que ya está instalado. Entonces, pero también le dice que el estudiante va a tener distintos tipos de estados, como vimos en antes, ¿no? Uno está activo o está matriculado, dos está retirado, tres está con descanso médico, cuatro está con licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes cuando matriculan a un estudiante, ¿qué va a suceder? Por defecto, ¿qué debe ser? Uno, que está activo, ¿sí o no? Que está matriculado, porque le estoy dando de alta.
Porque yo no voy a matricular a un estudiante para ponerle baja, ¿no? O que retirado. Ya sería ilógico. Entonces, como son valores por defecto, ¿no? Que se debe asumir, entonces existe la palabra default. Esta palabra default indica de que cuando yo le dé de alta o inserte un valor, automáticamente, si es nulo, o sea, no se coloca dentro del software, también no lo vamos a colocar, ¿no? Entonces, automáticamente pase un valor predeterminado y quede registrado. Igualito, por ejemplo, puede suceder con el famoso timestamp, no sé si han escuchado ese tipo de datos, ¿no? El timestamp, y es el que te registra la fecha y la hora del sistema. Cuando yo genero una transacción, no sé si ustedes cuando generan su base de datos, sus tablas, le colocan algún tipo de fecha, la fecha en que fue registrado. Entonces, o sea, no es obligatorio, pero ¿qué te permite? Como administradores, a ustedes les permite poder registrar y saber en qué momento y a qué hora, ¿no? Fue registrado este registro. E inclusive en algunos, ¿no? Te colocan la clave del usuario que lo hizo. Y otros inclusive te permiten que se introduzca la dirección IP de donde fue realizado. O sea, se dan cuenta, o sea, todas estas cosas te permiten a ti como administrador poder hacer estos registros y poder colocarlos. Entonces, ¿yo qué digo? Entonces, por defecto se tienen que cargar estos valores. Entonces, el usuario es transparente, el usuario no sabe. O sea, cuando ustedes hacen, yo creo que algún día serán ingenieros, ingenieras, ¿no? Espero que sí, no se queden acá nomás. Cuando vayan a ustedes a hacer una auditoría de sistema, lo que ustedes hacen, lo primero que hacen es entrar a la base de datos. Y dentro de la base de datos, lo que ustedes hacen es revisar la información. Y dentro de la información que hay, van ustedes a utilizar pues, algunos algoritmos, obviamente, para poder saber qué información ha sido manipulada directamente. Por software nunca van a tener problemas porque por software queda registrado, sino que yo puedo entrar así como ustedes entran a la SQL, al SQL, entran normal, como entran a la base de datos, pueden insertar, modificar, borrar. Entonces existe forma de guardar la información. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que ustedes van a poder manipular y van a poder registrar, ¿no? Entonces, claro que obviamente se utiliza un algoritmo mucho más avanzado de lo que van a aprender ustedes acá, ¿no? Existe una maestría de base de datos exclusivamente, ojo, una maestría para base de datos, para auditoría de base de datos, que te permite poder tener estos conocimientos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ahí queda. Entonces, en esos momentos es donde se utiliza la famosa palabra default, ¿correcto? Para poder colocar valores, ¿no? Cuando vienen en blanco, ¿correcto? Ese es el default. Listo, ahora sí entramos a nuestro laboratorio número 6, ¿ya? Y vamos a empezar a crear, de acuerdo a lo que tenemos, vamos a crear nuestros lo solicitado, ¿correcto? Todo lo hacen en un solo script. Generen una carpeta, por favor, en la unidad D, ¿ya? Y esa la van a utilizar ustedes. Generen una carpeta en la unidad D. Si quieren, le ponen laboratorio 6, semana 06, no sé. Y ahí van a generar todos los valores que se está pidiendo acá. Un solo script, por favor. Si no tienen la clave, obviamente utilicen de modo, pues, autenticación de Windows, ¿no? ¿Ya? Por favor.
Ya eso también ya lo conocen. Si no tienen la clave de DCA, ingresan de modo de Windows y le leen. Ya está, ¿no? Si quieren salir a los servicios, pueden levantarse más tranquilo y pueden ir. Ya no se preocupen.